que hay que plantear una salida al país. Por favor, el señor doctor Alá ya está agotado. Debe renunciar. Y obviamente que el Congreso convoque elecciones. Ya no puede 2023, 2024. Es la salida política. Estamos con Edgar Villanueva, ex congresista, que en este momento su testimonio cobra relevancia porque él participó en una comisión que investigó a Alejandro Toledo y donde se puso incluso en discusión la eventualidad de su vacancia presidencial. Así es, buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. En efecto, mira, permíteme hacer una pequeña reflexión. Lo que vive el país hoy tiene que ver con la falta de firmeza en la lucha contra la corrupción. Pero el problema central no solo es el tema de la corrupción, es la impunidad. Este es un problema gravísimo. Y no solo impunidad de los órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, sino de los propios órganos de control. Estamos hablando de Contraloría, estamos hablando del Congreso de la República que fiscaliza y sanciona. Mira, la reflexión es esta. Cuando nosotros terminamos de investigar a Toledo, planteamos la necesidad de su vacancia porque le descubrimos una serie de hechos que pusieron no solo en tela de juicio su capacidad de gobernar, sino su idoneidad moral. Rebajó hasta tal nivel, ¿no es cierto?, la dignidad presidencial, que el señor debía salir. Es decir, porque lo que ocurrió es que la investigación de ustedes no solo acreditó que él había participado directamente en la falsificación de firmas para que lo que en ese momento se llama País Posible, que es el partido que después cambió de nombre a Perú Posible, se determinó que había una oficina, que había personas que se dedicaban exclusivamente a ese fin y de manera sistemática, y que él de su puño y letra había falsificado firmas. Pero esa era la mitad de la historia. Así es. La otra mitad fue que él usó su condición de presidente para impedir que esa investigación avance, para comprar testigos. ¿Cómo fue eso? Exactamente. Mira, la señora Burga, es muy conocido su apellido, y la familia Burga. La señora Burga era parte de los famosos tres Panchos, ¿no? El trío Los Panchos, que eran funcionarios de la OMPE, que habían ayudado precisamente a fraguar las firmas y que habían participado directamente en el tema. No te olvides José Chevasco, de José, hay uno que ha estado en la cárcel incluso, y otro más. Ese trío Los Panchos lo amenazó a Toledo porque no les había dado la chamba que querían. Les había ofrecido, cuando era candidato y cuando falsificaron las firmas, que les iba a dar determinadas gollerías. Y andó a ofrecerle los amenazas, le mandaron una carta. El trío Los Panchos le mandó la carta a Toledo diciéndole, oiga usted, recuerde pues no, las promesas. Ante esa situación, lo que él hace es amenazarlo. Sale a la televisión la señora esta Burga y denuncia para cuidarse, para protegerse, y dice, sí, hemos estado en la firma falsa, y ahí empieza el escándalo. ¿Qué sucede? Toledo lo que hace es lo que hacen todos los corruptos. Para encubrirse usa el poder. Usa a Palomino Manchego, que era su asesor legal, y hace poco ha sido secretario general del Palacio de Gobierno. Sí. Su sobrino, Filete, el famoso Filete, y otros más, y van, la presionan, la extorsionan, le dan dinero y le hacen desdecirse. Así, la filman. Y se las llevan del país, ¿no? Usando todo el aparato de Cropa. Dinero, le dan miles y miles de dólares para fugar del país y la llevan vía Ecuador hacia Venezuela. La esconden ahí meses. O sea, que en determinado momento la discusión sobre Toledo es que había que vacarlo, no solo porque se había descubierto que había participado, no solo promovido, sino participado de manera directa en un acto ilícito que era falsificar firmas para escribir un partido, sino que cuando se inició la investigación usó su condición de presidente para obstruir esa investigación. No solo para eso, ¿no? Usó dinero del Estado para usó eso. dinero, ya. Es decir, entonces, en ese momento se plantea la discusión y tú eras presidente de la comisión. Presidente de la comisión, por supuesto. Y el presidente de la comisión empieza a correrse el rum rum, me acuerdo yo, de que iba a plantear la vacancia de Castillo. Entonces ahí te visitan. ¿Eso es verdad? Pues, sí, cuéntame la firme. Porque la otra versión es que le ofrecieron plata a Villanueva y no pudieron. ¿Eso fue verdad? Eso es verdad, en un restaurante, ¿no? Un amigo muy estrecho de Toledo me pide una conversación, yo lo conocía obviamente, habíamos hablado varias veces, y me iba al restaurante Bocata,
Y me dice, mira Edgar, dice Garza, ¿tienes ya una tesis sobre el tema de la...? Sí, le dije, hay una elaboración y hay un proyecto para plantear la vacancia, me parece justa. Es tu amigo, le dije, pero acá es el país. Es el problema de la moralidad pública. No puede ejercer el poder. Ha hecho todas estas trapacerías, ¿no? De llevar gente, de usar el Estado para su beneficio propio, para encubrirse. Entonces me dijo, mira, Edgar, hay 2 millones de soles. Y por supuesto que me levanté y lo mandé a... ¿no? O sea, te dijo 2 millones de soles hay 2 y millones, no pone pero vacancia. no Ya que vacancia. investiguen, que hagan lo que Así quieran, es, pero... Claro que sí. Entonces, pero eso yo comuniqué no solo a mi familia, a los asesores de la comisión, que son testigos que yo les dije, ¿no? Esta es la ¿Qué esto está pasando? Pero incluso le dije a un periodista connotado, pero no tenía yo la prueba, porque no había grabado. Ahora, pero ahora, ¿qué pasó con esa investigación, Edgar? ¿Qué pasó? ¿En qué terminó esa historia? Nada, ¿no? Acá viene con lo que te digo. Mira, nosotros planteamos la vacancia. La discusión del tema empezó a ser trabada, boicoteada, obviamente por Perú Posible, y el FIN, ¿no te acuerdas? Ahora se llama... Sí, el Frente Esperanza. El FIN era su aliado a muerte. En la comisión investigadora los saboteadores principales eran los del FIN y de Perú Posible. Ahí hay Poma, Heriberto Benítez, ¿no? Ellos eran los cuchillos de la comisión. Hasta me pusieron droga en la comisión, droga, un sobre con droga. El asesor, eso se descubrió. Mira, todo queda impune. El asesor de Ayaipoma, en una reunión que teníamos en la comisión, filtró dentro de los documentos un sobre con droga, con cocaína. ¿Qué sucedía? Para contar la anécdota completa. En la comisión nos reuníamos y a veces duraba la reunión hasta las 11, 12 de la noche. ¿Qué hacían los empleados de la comisión? Agarraban los materiales que quedaban en la mesa, todo, y lo ponían a mi carro por seguridad, a la maletera. Yo me iba a Surco, ¿no? Y al día siguiente, muy temprano, venían ellos y lo llevaban al Congreso, a la oficina. O sea, para que no caminen en la calle con los documentos. Con el material. Era una cosa así. ¿Qué había pasado? Hubo una trama. Metieron la droga porque sabían que se suspendía la sesión porque había un partido de fútbol. Se suspendió, no llegaron, y entonces metieron la droga y yo iba a llevar los papeles. Creyeron que la sesión iba a ser de todas maneras, pero no, se suspendió la sesión y entonces era temprano y lo que hicieron los empleados, no ponerlo a mi carro, sino llevarlo a la oficina del Congreso. Y ahí es donde la empleada, la secretaria, descubre el sobre con droga. No, pero la intención ¿cuál era? Descubren droga en la oficina, en el vehículo del congresista. Así es. Ahora, pero la investigación terminó en nada. Eso es un tema pendiente. A ver. La investigación terminó con señalar responsabilidad en Toledo, en congresistas, en la gente que había intervenido. Claro, pero ahí debía judicializarse. No, y se decidió incluso que vaya todo al Poder Judicial. Pero el tema de la vacancia fue la siguiente. Se impidió, y por 4 votos, y aquí hablo de la impunidad, y conozco gente y congresistas que se comprometieron a votar, pero a la hora no votaron a favor de la vacancia. ¿Qué sucedió? Que ese hecho quedó impune, como tú dices, quedó en nada, porque fue al Poder Judicial, la única detenida que hubo fue la hermana de Toledo, un tiempo, libraron a Toledo, libraron a Filete, libraron a todos. Entonces, el problema no es solo la corrupción, es la impunidad. Ahora, ¿qué pasó con eso? Mira, termino con esto. Por 4 votos no se hizo la vacancia. Y la vacancia, y acá también viene un tema, ¿no? No había primer vicepresidente porque había renunciado años antes. Raúl Díaz Canseco. El único que quedaba era David Maivan. Y cuando ya se tenía más o menos claro que la vacancia procedía, salió David, ¿no? Que tenía ya problemas con Alejandro y dijo, sí, es un corrupto, que lo vaquen y yo voy a asumir la presidencia. Allí se cayó el problema, ¿no? Se generó un problema porque David no era tan confiable seguramente. No, y no tenían control sobre él, como sí tenían control, porque yo tengo una teoría, ¿no? Que Alejandro Toledo al final fue un instrumento de otros que eran los que realmente gobernaban este país. Así es. Toledo ponía la cara, le ponía su botella de Johnny Walker etiqueta azul y ahí que él se perdiera. Y las decisiones y la conducción del gobierno la tenían otros. Para bien y para mal la tenían otros. Pero todos esos que trabajaban con él
armaban lo que él decía, pues, ¿no? ¿Te acuerdas su palabra, el andamiaje? Están armando un andamiaje contra mí. Él tenía su andamiaje. Y te voy a contar el andamiaje que armó con Díez Canseco, con Valencia Dongo de Arequipa y conmigo. Exitosa. Y que está ligado a este tema de la interoceánica. En octubre del 2004, nosotros presentamos una moción multipartidaria para esto de las firmas falsas. Curiosamente, a Díez Canseco era un opositor, ya sabíamos que era un corrupto, etc. Y a Valencia Dongo. Y a mí nos invita a ese viaje a Brasil. Díez Canseco te refieres a Javier. A Javier Díez Canseco. Invita a un viaje a Brasil para ver lo de la interoceánica. No, claro, para ver de paso la interoceánica, porque era una reunión de presidentes. Que se desarrollaba el 3, el 4 y el 5, creo, en Brasil. Y en efecto, nosotros de buena fe, pese a que ya se había presentado la moción, había que ver el tema de la interoceánica, era un tema que creíamos y prioritario, importante para el país, sobre todo para el sur. Y en el avión me encontré con varios altísimos funcionarios que viajaban. ¿Qué sucedió? Llegamos a Brasil. Nosotros, como fiscalizadores, con Díez Canseco, con el otro congresista, nos reunimos 2 veces con los técnicos y ahí nos dijeron el precio probable, el monto de la interoceánica. ¿Sabes cuánto era? 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. ¿Y cuánto pagamos? Incluido, mira, 200 millones, 600 era, 200 millones por si acaso para vicios ocultos, tú sabes que es una selva terrible, ¿no? 800 y no costaba más. Eso lo informamos al Congreso incluso. ¿Cuánto nos ha costado? Más de 3.000 millones. 3.000 millones. O sea, pagamos casi 4 veces lo que... La corrupción. Qué bestia. Mira, y ahora, yo tengo una plata. Claro, yo tengo una pregunta, Edgar. Dime. Porque tú participaste en esa investigación y pudiste conocer. ¿Qué pasa si Alejandro Toledo está perdido? Ha logrado que una jueza le dé 10 días. En realidad... 7 días. 7 días, perdón, ¿no? Pero esos 7 días coinciden con el fin del proceso, porque hay pendiente una resolución que es el 6 de marzo, que en realidad ya está claro, todo el mundo, sus propios abogados saben que lo que va a decir esa resolución es hasta la vista, baby, como dice la película, claro, y Toledo para el Perú. O sea que en realidad, aunque por ahí algunos periodistas entusiasmados en que podría no venir, no sé por qué, pero va a venir, es inexorable, eso ya no tiene vuelta atrás. Pero ¿qué pasa si Toledo habla? Mira. ¿Qué pasa si Toledo se ve perdido, con Elian yéndose a Bélgica, con sus amigos acogiéndose a la colaboración eficaz, prácticamente todos, porque ahora todos los de su entorno, o casi todos, se han acogido a la colaboración eficaz y lo han inculpado? Su única salvación es confesar él todo. ¿Qué va a pasar? Contesto tu pregunta, empezando por lo siguiente. En ese viaje a Brasil, luego se descubrió que a espaldas de nosotros, obviamente los congresistas, yo no sé si a espaldas de otros, yo no puedo poner las manos al fuego por nadie, Toledo se reunió en un hotel, en el Marriott, con Barata, con Maiman, y ahí pactaron, ahí exigió los 35 millones, el 4 de noviembre de 2004. O sea, este tipo armó su andamiaje, nos llevó a nosotros como fiscalizadores para el tema y detrás. Y por abajo estaba haciendo... por abajo ya negoció. Y mira, eso fue el 2004, noviembre. ¿Ya? O sea, ya tenía planificado desde antes, ya las conversaciones habían empezado antes. Y cuando llegó el 2005, aceleraron el tema de la interoceánica, se aprobó incluso una ley, todos entusiasmados con la interoceánica. Todos estaban enloquecidos por la interoceánica. Y no solo eso, se hicieron ramales para Puno, ¿no? Etcétera, etcétera, y el monto creció y todo lo que fuere. Y él, por lo bajo, tenía su andamiaje, ¿no? Seguía negociando y negociando y llegó a concretar. Tan es así que el 2005, después que fracasó la vacancia, se empeoró más. Pues. Y ahí empezó a recibir. Ya era invencible. Es más, a quien había saboteado la comisión investigadora y a quien había puesto la droga a través de su asesora a Yaipoma, lo nombraron presidente del Congreso. Ya estaba en el poder. A mí me aislaron, obviamente, recibí 1000 ataques. Pero mira, te digo una cosa al final. Si a Toledo lo vacábamos ese verano del 2005, no existía esto. Hubiera quedado un precedente histórico para que el que viniera hubiera recibido claramente el mensaje. Por eso digo que el problema acá es la impunidad, no solo del Poder Judicial, sino del Congreso.
porque allí se vendieron, ahí negociaron. Otros seguramente de buena fe habrán votado para no vacarlo, pero muchos, estoy seguro, vendieron. Y muchos de ellos tendrán que rendir cuentas. Y digo yo, varios de los que viajaron, entiendo, varios de los que viajaron en ese avión, viajaron con nosotros, Brasil, han sido llamados. A mí no me han llamado. Con todo gusto iría, ¿no?, a decir lo que sé. Pero la verdad acá es que esto no va a terminar. El señor Toledo habla, no se va a ir solo, creo. no se va a ir Hasta ahora solo. está solito, porque no ha robado solo, además. Pero por supuesto. No ha robado solo. Edgar, tenemos que terminar por hoy. Te agradezco mucho por estar con nosotros y por refrescarnos un poco la memoria de lo que ha pasado en este país en los últimos años y lo diferente que pudieron haber sido las cosas si en su momento se hubiera hecho lo correcto. Vamos a ir a la pausa. Dos cosas, por favor. Sí, 30 segundos cada por favor. uno para mi tierra. Andahuaylas ha estado prácticamente en una situación de parálisis porque los campesinos bajaron y prácticamente han tenido secuestrada el valle de Andahuaylas. La situación es gravísima, ha perdido mucho dinero la gente de la ciudad y ojalá se arregle pacíficamente. La gente de la ciudad no quiere enfrentarse con el campo porque están amenazando nuevamente con invadir la ciudad. Hay que arreglar esto de la manera más democrática y pacífica. Eso en primer lugar. Y lo otro, que hay que plantear una salida al país. Por favor, el señor doctor Alá ya está agotado. Debe renunciar. Y obviamente que el Congreso convoque elecciones. Ya no puede 2023, 2024. Es la salida política. Edgar, te agradezco mucho por estar acá.